gracias por la invitación. Y pues bueno, justo por motivo del Día del Psicólogo, ¿no? Pues ¿por qué no analizar esta nueva modalidad de trabajo que es la telepsicoterapia? Específicamente en su modalidad sincrónica, ¿no? A partir de las evidencias que ha presentado en contextos mexicanos, pero pues también estadounidenses, ¿no? Porque es donde más encontramos ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta. ITECOC. Cerca de 9 años y una infinidad de alumnos y alumnas nos respaldan. Y queremos que ahora tú confíes en nuestra oferta formativa. Máster online en terapias conductuales en infantojuveniles y adultos. Diplomado especializado en terapias conductuales y contextuales en infantojuveniles. Contamos con becas del 30, 40 y hasta un 60%. Somos ITECOC. Somos evolución. Que es la siguiente. ¿Tú qué prefieres? ¿Psicoterapia presencial o a distancia? Piensa por un momento tu respuesta y me gustaría que mientras la vas pensando, notes también el proceso de toma de decisión que estás llevando a cabo, ¿no? ¿Qué factores estás considerando? Puede ser el factor tiempo, quizás el dinero, a lo mejor intervienen las creencias respecto a utilizar esta modalidad de trabajo o no. También la pregunta es ambigua a voluntad, dado que puedes pensarla como usuario, como consultante, o también puedes pensarla como terapeuta. Y justamente con todos estos factores es lo que determina en primer lugar su aplicación como una modalidad de tratamiento. Intervienen roles, el rol que estás ejerciendo, sea como terapeuta, sea como consultante, el momento por el que estés pasando, los objetivos que planteas, las metas que defines, las propias condiciones de vida, disponibilidad de tiempo, tráfico en tu ciudad, condiciones socioeconómicas, estructurales, privacidad, tus propias necesidades, intereses, creencias relativas al tratamiento o al uso de la tecnología, capacidades tecnológicas también, por supuesto también que miedos y retos. Todo esto interviene al momento de tomar esta decisión. Y justo antes de hacer de lleno el análisis de las evidencias, me gustaría que entendiéramos un poco por qué es que ha sido más aceptada esta práctica o menos en alguno sobre otro contexto. Y pues bueno, hoy vamos a ver un análisis primero de los conceptos clave, ¿no? Para comenzar con esta temática. Después, un panorama de los actores en telepsicoterapia, porque no es tan sencillo como pensar solo son los psicoterapeutas los que determinan la práctica de la telepsicoterapia. Luego, pasar a sus ventajas y limitaciones y posteriormente al punto clave, que es el análisis de su efectividad por perfiles y por cuadros clínicos, que es lo que ha demostrado que vale la pena hacer un análisis diferencial entre estas dos categorías clasificatorias. Y cerraríamos con un apartado de recomendaciones y conclusiones. Entonces, comencemos por definir la telepsicoterapia. Existen un sinfín de definiciones como es común ya en la terminología psicológica, pero pues aquí podemos encontrar algunas que creo que retratan muy bien la dinámica en particular que seguimos, ¿no? Y que también ha podido coincidir con varias cosas que han comentado los ponentes precedentes a mí. Y, por ejemplo, Carlino dice que es un encuentro comunicacional entre paciente y terapeuta que están físicamente distantes, pero no necesariamente ausentes, ¿no? Odolo Bamit, quien menciona que es una transformación del espacio personal de ambos, tanto paciente como terapeuta, en un ámbito de personal a terapéutico. Dicho de otro modo, siempre y cuando se cumplan los objetivos y las condiciones previas de cualquier definición de psicoterapia llevadas a un ámbito virtual, se cumple una definición de psicoterapia. Ahora, también existen algunos tipos.
Y la primera división es aquellas que son guiadas por el terapeuta, conocidas como sincrónicas, comparten tiempo, no necesariamente espacio, ¿no? La administración depende totalmente de nosotros y tiene que ser de manera coincidente en un mismo periodo de tiempo, así sean horarios distintos. Puede ser en un país, en otro, en un estado diferente. Es irrelevante siempre y cuando la transmisión de los mensajes sea automática, ¿no? A diferencia de la sincrónica, la cual tiene que pasar un plazo considerable de espera para poder recibir retroalimentación como consultante o a veces no llega. Algunas formas, de hecho, se le conocen con estos autores que ya son un poco antiguos, Glasgow y Rosen, ¿no? Como formas de telepsicoterapia autoaplicada. ¿Por qué? Porque pues también se puede llevar a cabo con aplicaciones, también con programas basados en la web o con páginas que están entrenadas para dar una respuesta a los pacientes o entrenados y que no necesariamente requiere esperar de un visto bueno de parte del terapeuta, ¿no? Sin embargo, la evidencia sí es diferencial en estas dos, ¿no? Encontramos tanto menor cantidad de estudios como em, menor consenso en la sincrónica, ¿no? Sobre todo en la que es conducida por textos sin contacto sincrónico, sin video, ¿no? Que con la sincrónica. Por eso es que vamos a hablar de la primera, ¿no? A la vez mencionar que estas no son las únicas formas, existen modalidades combinadas, existen tratamientos que inician presencialmente y terminan virtualmente, existen otros que son asincrónicos en su mayoría, pero que tienen contactos y fuentes, sobre todo, por ejemplo, en el seguimiento, que ya son sincrónicos, ¿no? Para verificar la adquisición de habilidades. Y algo también que es importante mencionar es que la mayor cantidad de estudios de los que vamos a hablar hoy tienen algo en común, que es que utilizan modelos basados en la evidencia, ¿no? Esto pareciera que es una opción, ¿no? Por nuestro contexto mexicano, pero en el caso de los estadounidenses, pues también hay una exigencia legislativa, ¿no? Y también van a tener mayor apoyo para realizar sus proyectos científicos. Entonces, eh, existen pocos donde, por ejemplo, podemos ver la comparación con psicoterapia teleadministrada, ¿no? De carácter psicodinámico, pero van a ser muy escasos. Así que todos los que incluimos aquí estamos hablando de programas conductuales o cognitivo-conductuales en su defecto. Ahora, ¿por qué no analizar también la sincrónica? Pues bueno, lo que se ha encontrado en este ámbito es que cuando es exclusivamente escrita, ¿no? Se detectan aspectos como la ausencia de la espontaneidad, la fluidez en la comunicación, y esto termina afectando la relación terapéutica, ¿no? La erosiona. A veces no sienta las bases para su creación inicial, ¿no? Y puede llegar a ser que el paciente perciba niveles bajos de empatía o retraso en la respuesta a sus demandas. Esto posteriormente lo han corroborado los estudios de la telepsicoterapia sincrónica cuando analizamos puntos clave de qué respuestas de empatía están emitiendo los terapeutas y cuáles son captadas como valiosas, como realmente generadoras de empatía por los consultantes. Y como aquí no hay posibilidad de recibir ese intercambio en completud con mensajes no verbales, con la identificación de la expresión facial del terapeuta, pues se pierde mucho esta parte, ¿no? No es que sea imposible, pero resulta más complicada para cierto tipo de consultantes, ¿no? Y como había mencionado antes, también va a depender del momento en el que se encuentren. Por ejemplo, es algo que tiende a afectar cuando un consultante está experimentando un trastorno del estado de ánimo y un trastorno limítrofe de la personalidad, pero pues también dependen de preferencias personales. Ahora vamos a pasar al panorama de los actores en telepsicoterapia para entender si se ha usado, por qué ha sido, por qué no tanto como debería, cuáles son las personas y qué roles ejercen que están implicados en la toma de decisiones de la implementación de estas innovaciones. Y el punto clave es siempre deberá y seguirá siendo los consultantes, ¿no? Pero aquí, a diferencia de la modalidad presencial, vienen en paquete.
También considero que hay que tomar en cuenta a sus cohabitantes. ¿Por qué? Porque muchos consultantes toman sus sesiones de psicoterapia a distancia en su propio hogar. Entonces, parte de los requisitos, de las recomendaciones, de la investigación ha encontrado que es muy importante que garanticemos el acceso a la privacidad de nuestros consultantes, ¿no? Y parte de ello es que puedan encontrar un horario donde no reciben interrupciones, intromisiones, inclusive grabaciones de las propias familias, situaciones de violencia, ¿no? De ese caso particular hablaremos más adelante, ¿no? También en el ámbito de los psicoterapeutas tampoco vienen solos, vienen con mayores posibilidades de supervisión porque esta también puede ser conducida en línea y de hecho eh, abre las puertas a poder tener supervisores de distintas localidades y no necesariamente limitados. Para aquellos que trabajamos de manera especializada con un grupo de consultantes, con un tipo de conducta en particular, con un tipo de trastorno en particular, pues ayuda muchísimo porque nos favorece el recibir supervisión de calidad del ámbito especializado y a ellos brindarla, ¿no? Y los investigadores, pues tienen un ámbito de influencia que, retomando los testimonios y los resultados de ambos, va a generar una, una acumulación de las evidencias, una acumulación de análisis de datos que se supone debe retroalimentar el proceso. Sin embargo, ahorita vamos a ver que parte de lo que se ha encontrado es que el diálogo se hace difícil en lo que en inglés conocen como los practitioners, los psicoterapeutas ya de primera línea, ¿no? Importante mencionar que esos también van a estar divididos por aquellos que brindan consulta privada, que trabajan en la psicoterapia institucionalizada y aquellos que mezclan ambos roles, ¿no? Porque esto también es uno de los determinantes para la adopción de las prácticas en telepsicoterapia. Ahora, analicemos temporalmente qué es lo que ha pasado con la adquisición de la telepsicoterapia en nuestro contexto. Y pues bueno, aquí traemos un análisis que hace Ascona, muy interesante, donde denomina que hubo una época que se conocía AC y luego DC. Y esto no es antes y después de Cristo. De hecho, trata de diferenciarlo con esta combinación de mayúsculas y minúsculas, sino que es antes y después del COVID. Sin duda alguna fue un parteaguas. Entonces, con esta alegoría, ella menciona que antes de la pandemia ya se hacía telepsicoterapia, ¿no? Y era reconocida como una práctica internacional, o sea, tenía ámbitos en la psicología multicultural y realizada por un sector muy minoritario de terapeutas. Eran muy, muy pocos y la cantidad de plataformas también era más escasa. Entonces, la opción primordial de tratamiento que se seguía hasta estos años era que eran tratamientos que ya tenían una previa establecimiento de contacto inicial de manera presencial y por alguna razón, sea cambio de domicilio de alguno de los participantes, tenían que emigrar a la modalidad virtual, ¿no? Así tenía mayor aceptación. También la mayoría de los terapeutas recomendaban o no el practicar telepsicoterapia, pero con base en la propia experiencia, probablemente basados en falacias. No lo sabemos, faltan estudios para esa parte, pero se utilizaba la propia experiencia de algún caso acorde a las propias creencias, sean positivas, sean negativas, no necesariamente guiados, ¿no? por revisiones sistemáticas o por resultados de la investigación. ¿Qué pasó después de la pandemia? Pues bueno, aquí emerge, renace la psicoterapia a distancia y crece rápidamente, ¿no? Pero bajo una mirada de desconfianza, de temor, de renuencia, de duda. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Pues que en unas semanas se revirtió súbitamente, ¿no? En todo el mundo, no nada más en nuestro país, sino que tuvimos que añadirla dentro de nuestro repertorio conductual, generar innovaciones, capacitarse en tecnología para aquellos que no son nativos digitales, etcétera, ¿no? Y aunque era una opción no muy convincente
más para terapeutas que para consultantes, de acuerdo a ahorita algunos estudios que veremos, ¿no? Se volvió la única alternativa viable. Entonces, esto favoreció no solo la disposición de consultantes, sino también de terapeutas, que demandó necesidades de actualización, cambios de programas completos inclusive, también institucionales, y, por supuesto, modificó las líneas de investigación existentes. En el ámbito de los psicoterapeutas, ¿qué pasaba? Pues bueno, aquí tenemos unos hallazgos un poquito lejanos a nuestra localidad, que son en París, ¿no? Pero bastante curiosos, ¿no? Con 1.732 pacientes y 27 psiquiatras, demostraron que el 69% de los pacientes, es decir, 7 de cada 10, ¿no? Deseaban continuar la modalidad de telepsicoterapia en el periodo post-pandemia, post-COVID, ¿no? Y los psiquiatras ya como decisión clínica lo piensan mantener en 3 de cada 10, la mitad. No especifican los motivos por los cuales toman la decisión, pero pues hay algunos que al final también veremos que pueden resultar interesantes para tomar esta decisión clínica con cuidado, ¿no? Los psiquiatras prefieren la consulta presencial cuando es la primera consulta en un 81%, cuando la habitación no es privada en un 77%, cuando hay un riesgo alto de hospitalización en 50%. Esto es muy importante, se ve muy beneficiada la población prehospitalizada, peri o post, y por hipoacusia, 22% alguna deficiencia auditiva. Ujú. Para el caso específico de los psiquiatras, su percepción de eficacia y formación de alianza terapéutica es menor en el ámbito médico, ¿no? Es decir, se siente menos efectivo y capaz realizando telepsicoterapia o el gremio médico y psiquiátrico que realizándola en modalidad tradicional. Tan es así que algunos pacientes reportan que se sienten más cómodos en el espacio virtual y esto se atribuye a que les da una distancia para poder expresarse mejor. Se siente un aspecto más privado cuando se genera la atmósfera correcta y bajo ciertos factores de efectividad como el manejo de los tiempos, la forma de respuesta que se da, el control de las expresiones verbales y no verbales. Y todo esto genera un cúmulo para poder ir modificando las expectativas que van teniendo de eficacia y de satisfacción terapeutas y consultantes. ¿Qué pasa con los consultantes? Pues bueno, es diferencial la satisfacción del tratamiento dependiendo la edad de ellos. En población joven, que es menos sintomática, es más baja, ¿no? Que en comparación cuando son adultos y son sintomáticos, ¿no? En población estadounidense, nos faltan estudios mexicanos. También Pereira, Gambera y Williams han notado diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entre aquellas personas que se conocen como inmigrantes digitales y nativos digitales. Y aquí se han comparado ambos criterios, tanto el criterio de la edad, del año de nacimiento, como el de la adquisición de tecnologías, y las expectativas y la satisfacción de estas son diferentes en las dos poblaciones, por lo cual pues siempre es necesario preguntar el nivel de dominio, las creencias que se pueden tener y realizar labores de psicoeducación siempre y cuando esta no sea coercitiva. Ahora, en una revisión sistemática conducida por Lee, ¿no? Evaluaron la satisfacción del paciente y del terapeuta, encontrando que la mayoría de estudios mostraban que las expectativas de satisfacción se cumplían más de lo esperado, y esto vuelve a la psicoterapia una estrategia viable. Es decir, las expectativas antes de recibir psicoterapia online para pacientes eran mayores al ver los resultados y para terapeutas también. De hecho, en terapeutas experimentados se encontraba que la dificultad era con las tecnologías, pero pues una vez cumplido ese obstáculo o esa barrera, ya se encontraban los mismos hallazgos de efectividad. Ahora, en resumen, los actores durante el proceso y la implementación de la telepsicoterapia con los consultantes
pues pasa una dificultad para encontrar un espacio o momento de privacidad, ya documentada por Bandil. Tienen que cumplir con requerimientos técnicos necesariamente. No es para todos. Los psicoterapeutas determinar la posición de la cámara se vuelve una dificultad porque genera una preocupación constante, ¿no? Manejar la distracción de los consultantes se vuelve un reto. Resguardar la confidencialidad del proceso se vuelve una necesidad de actualización. Aquí solo pongo algunas, hay bastantes más, como el desgaste que se puede ocasionar, puede ser un poco mayor por el estar pendiente a las propias expresiones corporales y además cuidados ergonómicos que se tienen que generar, ¿no? También esto que decía, si la telepsicoterapia no es para todos, pues el reto está en hacer los ajustes necesarios, por ejemplo, migrar sigue siendo telepsicoterapia, ya no es por videoconferencia, pero si es sincrónica, la conducida por teléfono, solo llamada. Es viable en algunos casos y de hecho mejor cuando existen problemas de conexión y en grupos que lo requieren, sean hospitalizaciones o sean de escasos recursos. Los investigadores presentaron una necesidad de disminuir la brecha en la accesibilidad al conocimiento científico. Esto por los términos utilizados no eran muy adaptados ni leídos por los practitioners, por los psicoterapeutas ya en línea. Eh, Necesitan facilitar la implementación de prácticas basadas en la evidencia y conducir estudios que tengan los mismos requerimientos tanto de consultantes como psicoterapeutas, porque justo esto pasa, ¿no? Cuando un investigador busca hacer telepsicoterapia, investigación en telepsicoterapéutica, pues se enfrenta al primer reto que es tener una muestra suficiente que cumpla los criterios de inclusión y cuando no se cumple, pues la opción es formarlos o su propio equipo de investigación y si pues el equipo de investigación o los practitioners que ya están atendiendo de manera sincrónica a distancia, no cuentan con esas capacidades, terminología o actualización, pues entonces estamos teniendo un desfase y va a haber menor cantidad de ensayos clínicos aleatorizados o estudios del proceso que se puedan documentar. Y en este estudio reciente, ¿no? Donde se analizaron distintos predictores organizacionales, sociodemográficos, que determinan el uso de la práctica clínica conducida vía telepsicoterapia, ¿no? Por psicólogos estadounidenses. Y pues básicamente, ¿qué se encontró? Aquí les pongo la imagen para que quien guste la pueda revisar, pero pues que los psicólogos estadounidenses eran más propensos a participar en telepsicología si habían recibido capacitación específica en ella o se los demandaba el entorno, es decir, practicaban en una institución con políticas que respaldaban su uso, que lo tenían documentado, que tenían un proceso ya establecido y aquellos psicólogos que tienen énfasis particular en un tratamiento, llámese especialización, como un enfoque le llamaríamos desde nuestro contexto, ¿no? También. Y en un menor grado, los psicólogos en un grupo o práctica individual tienen más probabilidades de usar la telepsicoterapia. Ujú. Pero se hace menos probable que los psicólogos de áreas rurales o con algunos énfasis en tratamiento lo usen, particularmente el énfasis psicodinámico, pero de carácter ortodoxo, no todos. Hay algunas evidencias, por ejemplo, locales de nuestro país, donde universidades sí lo han implementado, pero pues faltan estudios del análisis de su efectividad. Siguiente, por favor. Ahora, este también es otro muy interesante, donde vemos una serie de competencias conductuales, ¿no? Que tienen que tener los profesionales de acuerdo a una propuesta que hacen Maheu y colaboradores. Y ellos nos dicen, todo analista de la conducta en realidad debería de tener estas siete si va a practicar intervenciones teleconductuales en salud, le llaman, ¿no? La primera es la evaluación clínica y la atención, con tres subdominios: evaluación y tratamiento, competencia cultural y diversidad, documentación y procedimientos administrativos. Deben de manejar todo esto para poder completar la primera. La segunda es conocimiento del ambiente virtual y
de cómo mantener la telepresencia. Este conjunto de respuestas que les mencionaba que son necesarias para demostrar empatía, para percibir la escucha, para poder manejar las contingencias ante, por ejemplo, lo que acabamos de vivir de los problemas de señal, ¿no? Poder cambiar a otra modalidad, inclusive la llamada telefónica, entran dentro de este dominio. La tercera es el conocimiento de la tecnología, pero no es de la que conocemos habitualmente de circuitos, sino estrategias de intervención, tecnología aplicada en el sentido científico. La cuarta son las cuestiones legales y regulatorias de la propia práctica cuando existen en algunos países. En el caso de México, pues solo tenemos regulado el teletrabajo, ¿no? Y son más bien factores disergonómicos lo que se regula y algunos otros obrero-patronales, pero pues todavía no tenemos este tipo de regulaciones. En el quinto, ¿no? Conocimientos de práctica basada en la evidencia y ética, con dos subdominios, dos subcompetencias. Conocimiento en los estándares y lineamientos que va a necesitar y social media e información digital para su difusión y psicoeducación. Sexto, tecnologías móviles de la salud. Aquí sí se refiere al apartado de circuitos, sobre todo de lo que seguramente más adelante van a conocer como mental health, con el ponente siguiente, y el desarrollo de la telepráctica. Entonces, este texto es muy interesante para quien guste revisarlo y nos da las bases, ¿no? Para poder entender cuáles son las necesidades formativas en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué se requiere? Porque pues no basta con decir, no hay una materia en un plan de estudios en seguramente casi todos los programas de psicología de nuestra nación, sino tenemos que encontrar opciones, alternativas y reformulaciones del plan completo o formaciones continuas. Siguiente, por favor. Ahora, es momento de que analicemos sus ventajas y desventajas, ¿no? La siguiente, por favor. Comenzando por las ventajas, los individuos que presentan un trastorno mental tienen una característica muy particular y es que tienden a ocultar su problemática y no se implican en la búsqueda de tratamiento. Esto se ha explicado a partir de la estigmatización y de las propias dificultades, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo con sintomatología depresiva, ¿no? Eh, y ante esto, el anonimato, ¿no? Que produce el Internet puede llegar a ser un factor motivador para iniciar una psicoterapia. En el argot popular, seguramente has escuchado alguna vez que alguien menciona, no puedo ir con tal terapeuta, etcétera, porque cerca vive alguna persona que conozco, porque van a ver. En ciudades quizás suene como algo más extraño, pero en eh, municipios un poco más pequeños, ¿no? Donde se tiene conocimiento casi casi de cualquier generación que pasa por el mismo grado educativo que uno, llega a ser muy fácil que se difundan chismes y cuestiones por el estilo y aumenta la estigmatización. Esta segunda ventaja es que representa una oportunidad al terapeuta, ¿no? De supervisar al usuario extra sesión, ¿no? Ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Ayuda muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en aquellos que tratamos de implementar FAP, ¿no? Generalizar conductas al contexto y la vida diaria del consultante se ha vuelto una herramienta muy buena y que es bastante compatible, ¿no? Por ejemplo, con terapias de segunda y tercera ola. Siguiente, por favor. Otra ventaja, y esta es muy importante, si no es que la más, es que esta modalidad de conducción de la telepsicoterapia brinda una sensación que en los consultantes se parece más a una capacitación y no a una terapia de desahogo de banqueta. Ujú. Esto favorece un contexto en el cual se trabaja en un incremento de habilidades, en una disminución de déficit conductuales. Y previa psicoeducación ayuda muchísimo a poblaciones que tienen experiencia en capacitación online, ¿no? Además, para propios consultantes, pues permite evitarse el traslado también para terapeutas, acceder desde lugares lejanos, horarios distintos, ¿no?
ahorrar tiempo y dinero en situaciones donde ni siquiera iba a ser posible. Hay mejoras en la calidad del servicio y se disminuye el tiempo de viajes y de espera en la consulta. También, pues lo ya mencionado de la reducción de costos de transporte está ampliamente documentado, como podemos ver. Y en Estados Unidos se ha calculado, ¿no? Que en visita a cada paciente que toma esta modalidad, en promedio se ahorra 142 minutos y 233 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de un 40-70% menos que lo que tienen que invertir de tiempo y dinero en una atención presencial. Ahora, en el contexto siguiente, por favor, reciente pandémico, pues tenemos una ventaja adicional, ¿no? Que es una menor transmisión del virus, ¿no? Mayor seguridad de ambos al poder cumplir medidas de aislamiento, distanciamiento físico. Y esto se vuelve una gran ventaja para personas que están inmunodeprimidas, vulnerables, grupos de riesgo, ¿no? Para disminuir la exposición y también para personas que están hospitalizadas o que acaban de ser post hospitalizadas. Ayuda muchísimo. Siguiente, por favor. Chen y colaboradores también han encontrado que disminuye un 20% la tasa de ausentismo en promedio con consultantes y la brecha del acceso a servicios de salud mental en pacientes rurales que tienen dificultad de movilidad. Es un caso en particular porque más adelante vamos a hablar que estos dos sí toman relevancia el perfil del consultante para tomar decisión clínica consensuada de ¿es recomendable telepsicoterapia o no? Siguiente, por favor. Ahora también hay unas limitaciones y son los riesgos asociados a el uso de la tecnología, el cuidado de la información, debido a condiciones socioculturales, que estas pueden aparecer, ¿no? Como problemas de desconexión, ya vimos, retraso de audio o video, mala calidad de la conexión y repercutir directamente con el éxito de la consulta. Siguiente, por favor. Se hace difícil el detectar signos de violencia previos, por ejemplo, antes moretones, antes heridas, que sí se detectaban en consulta física, aquí tienden más a pasar por alto. Y hay un uso limitado en pacientes que presentan déficit auditivo, visual, deterioro cognitivo, migraña, ciertos casos de pacientes con trastorno del espectro psicótico, dependiendo del grado de funcionalidad, o en aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Siguiente, por favor. En personas que tienen pocos recursos, también adultos mayores, zonas rurales, presenta ventajas y desventajas, ¿no? Pero primordialmente si no cuenta con las condiciones va a ser muy difícil. Siguiente, por favor. Vamos a ir poquito más rápido porque nos queda muy poco tiempo. Pero, ¿por qué analizar la evidencia disponible? Aquí tenemos un estudio de Backhaus, que es referente, y de B, donde la eficacia entre tratamiento virtual y a distancia, siempre y cuando sea sincrónico, es equivalente, comparable. Tiene resultados estadísticamente no significativos, es decir, no hay diferencias entre una u otra que sean sustantivas, ¿no? Eh, de hecho, algunas pueden generar mejores resultados, por ejemplo, en algunos trastornos de ansiedad, incluyendo agorafobia, eh, previene recaídas y facilita adherencia al tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos el estudio de Backhaus para quien lo guste revisar. Es una lectura obligada, yo creo, para todos en este momento de la pandemia. Siguiente, por favor. Y la evidencia que tenemos debe ser analizada a través de distintos clasificadores de acuerdo a Nelson. Nelson propone que uno de ellos sea el tipo de cuadro clínico o psicopatología que presenta la persona. Al respecto, Poletti muestra que es eficaz en bastantes. Eh, Decíamos agorafobia grave, ¿no? Y es dudosa en algunas, ¿no? Es muy beneficiosa en los TEAs, en fobia social, tiene eficacia similar en depresión, en TOC, TEPT, trastornos por alimentación, prevención de suicidio y consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo por la disminución de la estigmatización
En esquizofrenia puede ser dependiendo tipo y nivel de funcionalidad. Siguiente, por favor. Voy a mencionar brevemente nada más la primera parte de cada uno de estos, orientando las evidencias por cuadro clínico para que nos dé tiempo para las preguntas. Y hay una mejoría clínica significativa en sintomatología depresiva durante y después de 8 semanas de esta modalidad de conducción. Todas son con TCC, ¿no? Y algunas con activación conductual como la primera. Y de hecho, aquí hay datos curiosos porque algunos mejoran más lento en los estudios más recientes y en los más antiguos mejoraban más rápido. Entonces, tarea pendiente para la investigación. Siguiente, por favor. En casos de ansiedad, no hay diferencias significativas entre tratamiento presencial y a distancia, es decir, tienen la misma efectividad, presentan mayor funcionalidad y menor sintomatología. Estos son los resultados o outputs que logran cada uno de los tratamientos. Siguiente, por favor. En el caso del TEP, lo logra desaparecer aún con comorbilidad con ansiedad y depresión. Y los pacientes reportan mayor funcionamiento, percepciones de salud mental favorables y físicas. Siguiente, por favor. Para el caso de los ataques de pánico, disminuyen tanto su severidad y su frecuencia. Hay un mayor funcionamiento global y en tanto modalidad presencial como a distancia se eliminan los síntomas en la mayoría de los participantes, de acuerdo a Bouchard. Siguiente, por favor. Para la bulimia, hay varios más, pero aquí les pongo como algunos principales, ¿no? Para considerar y que tienen más soporte. Logra ausencia de atracones, de purgas en el seguimiento. Eh, Reporta aumentos de peso, disminuye en síntomas de personalidad límite, depresivos y de conductas purgativas. Cuando se compara presencial con distancia en grupos, eh, ambos muestran mejorías clínicas, ¿no? Pero quien recibe tratamiento presencial tiene una disminución mayor, poquito, pero mayor, de sus distorsiones cognitivas y de su sintomatología depresiva. Esto tiene sentido si lo vemos a través de los lentes de la activación conductual. Pareciera ser que el mero hecho de arreglarte e ir a tu sesión puede ser un motivante, pero también se vuelve un reto dependiendo el nivel de habilidades y el momento del consultante. Siguiente, por favor. En el ciclo de la vida, es decir, analizándolos por grupos de edades, eh, conviene hacer igual este análisis específico. En particular, ha habido más de lo que se le conoce como telepsiquiatría para niños y adolescentes, y ahí mencionan que tiene una eficacia comparable a lo presencial, ¿no? Con adultos mayores es eficaz, pero en ciertas patologías, decíamos, ausencia de demencias, ¿no? En poblaciones especiales, como quien está privado de su libertad, sea por una condición médica o sea por una condición legal, también muestran eficacia comparable. Eh, Tiene menor costo, genera satisfacción entre médicos y pacientes y también en emergencias muestra resultados similares. Siguiente, por favor. Ahora, sobre qué podemos concluir en cómo varía la efectividad alrededor del ciclo de la vida, pues Feijó, Silvia y Benetti dicen que si están dadas las condiciones, ¿no? Es posible que efectuemos la mayoría de las intervenciones psicoterapéuticas sin estar cara a cara. La mayoría, no todas. Las condiciones tienen que ver con el diagnóstico y la gravedad de presentación del consultante, con la edad de los pacientes y qué tanta accesibilidad disponen, ¿no? Y tanto ellos como terapeutas para los recursos tecnológicos necesarios, porque como terapeuta también se tiene que invertir en un mejor ancho de banda para este caso, para contingencias como un plan de datos personales, suponiendo que tenemos la problemática que nos acaba de surgir hoy o regenerar si es el caso, y estar preparados, ¿no? Siguiente, por favor. Poletti nos menciona unos requisitos que serían recomendables, ¿no? Como esto de la disponibilidad del equipamiento que acabamos de hablar, del espacio apropiado y privado para ambos. Siguiente, por favor. Y pues con este análisis podemos preguntarnos, ¿no? O sea, en realidad la práctica de la telepsicoterapia fue por evidencias o preferencias y pues pareciera ser que al principio en pandemia ninguna de las dos, sino por circunstancias, ¿no? Pero en el caso de los pacientes muestran actitud positiva hacia la atención remota cuando tienen competencias tecnológicas y psicoeducación.
hay falta de aprovechamiento de parte de nuestro gremio y la comunidad psicoterapéutica. Esto nos debería de conducir a indagar razones, explicaciones, intervenciones para disminuir esta brecha, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues de aquí se derivan o devienen algunas recomendaciones para que logremos hacer la transición digital, porque requiere preparación del ambiente, ¿no? Tanto el equipo, el entorno, cambios de los documentos, nuestros procedimientos, todo lo que impactaron las competencias que presentaba anteriormente, es necesidad de cambio para la implementación de telepsicoterapia. Siguiente, por favor. Y bueno, encuestas realizadas a médicos psiquiatras, ¿no? Muestran que tienen resistencia al cambio, ¿no? Pero no limitada por la edad. O sea, también existen profesionales que están poco dispuestos o incómodos por creencias que se les llama negativos digitales, pero también muchos otros optan por la modalidad con el deseo de ayudar a zonas de escasos recursos, mayor control de los horarios, posibilidad de trabajar desde casa o diversificar la práctica. Esto trata de mejorar, ¿no? Condiciones de trabajo digno para el gremio, ¿no? Y pues también una alerta que siempre hay que tener es la cuestión del autocuidado, porque aunque podemos tener mayor cantidad de consultas por los tiempos, eh, es algo que hay que tener muy presente. Siguiente y final, por favor. Pues bueno, ¿qué podemos concluir? Ha mostrado efectividad la telepsicoterapia sincrónica en diferentes psicopatologías. Aquí mencionamos algunas. Es recomendada sin lugar a dudas para casos de seguimiento. Para iniciales, sí, siempre y cuando no haya barreras, como decíamos, tecnológicas o socioestructurales. Y en pacientes que no tienen acceso a Internet o no tienen las habilidades para usarlo, se pueden realizar llamadas telefónicas y eso es otra presentación, pero también spoiler, la efectividad es más o menos comparable, igual en ciertos trastornos. Siguiente, por favor, que son las referencias. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.